llevando al mundo la luz y la verdad, con la predicación de la palabra de Dios. Jesucristo Radio FM y la predicación de la palabra de Dios. Escucha hoy la voz de salvación, llenando cada corazón. Jesucristo Radio FM y la predicación de la palabra de Dios. En un mundo lleno de ecos y opiniones, se vuelve vital encontrar el origen de todo. Una pausa para el alma, un encuentro con lo eterno. Soy Juan González y te doy la bienvenida a un encuentro con Dios. Aquí las palabras no solo se escuchan, se viven. Comienza Espacios de Verdad, donde la palabra abre puertas y el alma encuentra su lugar. Bendecido día a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Jesucristo Radio FM. Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de este espacio diseñado para encontrarnos con la verdad. Quien les habla, su querido amigo Juan González, y llegamos a ustedes a través del Ministerio Apostólico y Misionero, la Iglesia de Jesucristo. Quiero enviar un saludo a todos los que nos sintonizan tanto nacionalmente como en otros países fuera del territorio venezolano. Y es para mí un privilegio una vez más compartir acá en tu programa Espacios de Verdad, un programa donde compartimos gratamente la palabra del Señor y aprendemos cada día para reflexionar en ella y seguir creciendo, porque la idea aquí es crecer, avanzar conforme a la voluntad de Dios. Hoy quiero que nos detengamos un momento. En un mundo donde todos quieren mandar, pocos saben realmente liderar. Y hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a un hombre que lo tenía todo: poder, armas y soldados a su mando, pero que descubrió algo que su uniforme no podía comprar. Así que quédate conmigo porque hoy la fe se encuentra con la disciplina. Así que, querido amigo, querido oyente, ¿alguna vez has sentido que a pesar de tener el control de tu trabajo o de tu casa, hay situaciones que se te escapan de las manos? Quiero decirte que el personaje que tocaremos hoy es un centurión romano. Y para que se den una idea, era un oficial de élite, un hombre rudo, entrenado para la guerra y acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos. Pero este hombre tenía un problema que su espada no podía resolver. Alguien a quien él valoraba mucho estaba sufriendo. Lo que sucede a continuación es una de las lecciones de humildad más grandes de la historia. En el libro de Mateo, capítulo 8, versos 5 al 10 y el verso 13, en la Nueva Traducción Viviente podemos leer pues este pasaje, y quiero que allí desde donde tú te encuentres compartas la lectura conmigo, sea que tengas Biblia física o tengas tu Biblia virtual desde tu celular. Quiero que te tomes el tiempo para que leas conmigo este pasaje y aprendamos juntos. Dice así la palabra del Señor. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado quedó sano en aquella misma hora. Este pasaje también lo podemos encontrar también explicado en Lucas 7. Entonces, cuando tengas tiempo, también puedes hojear por allá ese pasaje de la palabra y comparar desde el punto de vista en que cada uno de estos escritores cuenta la historia, pero que al final el propósito es el mismo: mostrar la humildad de este hombre
delante de la presencia de Jesús, sin importar acá el rango que él tuviera o el estatus social. Él reconoció el poder del Maestro por encima de todas las cosas. Y este pasaje, al leerlo, es muy bonito ver cómo se desarrolla esta conversación. Según Lucas, la conversación no fue directamente, como dice acá el libro de Mateo, directamente una conversación del centurión con Jesús, sino que dice fue a través de otros intermediarios que el centurión mandó delante de Jesús a darle la información de esa petición, pues, que él estaba requiriendo para la sanidad de su siervo. Y dice también el libro de Lucas que él envía otro grupo de hombres a detener a Jesús, a decirle pues que él no era digno de recibirlo en su casa, pero que así como él tenía autoridad sobre sus soldados, Jesús tenía autoridad para dar la palabra y que su siervo fuera sanado. Esto para Jesús fue una muestra de gran fe, tanto así que él llega a decir que no ha hallado en Israel una fe como la de este hombre. Hay otros pasajes de la palabra parecidos a este, donde vemos que personas hicieron actos tremendos, actos de fe que no se pueden comparar, pues fueron únicos, pero que al final era creer en lo que Jesús podía hacer a favor de esas vidas necesitadas. Hoy en día, muchas de nuestras situaciones que atravesamos en nuestro diario vivir, esas situaciones que como creyentes también pasamos, muchas veces nos desafían realmente a movernos en fe, a atrevernos a hacer algo más allá de la lógica incluso humana o de lo que otro cree que es correcto. Y a veces marcamos la diferencia atreviéndonos a hacer cosas por medio de la fe, porque simplemente estamos confiados y centrados en lo que Jesús puede hacer, sabiendo que para Él nada es imposible y que aunque hayan limitantes humanamente hablando, para Jesús Él va aún contra las cosas naturales, o sea, Él puede hacer algo sobrenatural, a eso me refiero. Y así este hombre puede comparar, este centurión, el cómo él envía a sus soldados, les dice ve y él va y les dice ven, esa persona viene o le dice a su siervo haz esto y él lo hace, o sea, cómo obedecen su voz, su autoridad. Él dice Jesús, tú como el Rey de Reyes, en otras palabras, como aquel de donde viene esa sanidad, simplemente suelta la palabra, da la orden y yo sé que mi siervo va a quedar sano. El atreverse a hablar con esta seguridad es lo que demuestra que este hombre realmente confiaba en que Jesús podía sanar a su siervo. Y esta situación es de gran enseñanza para nosotros porque realmente la fe no simplemente son palabras. La fe va mucho más allá, tiene que ver con obras que demuestren que realmente creemos en lo que Él puede hacer. ¿Y cómo nosotros demostramos que creemos en Dios? Cuando nuestra vida, cuando nuestras acciones, cuando nuestra mentalidad cambia, de manera que buscamos agradarlo a Él y buscamos confiar plenamente en su poder, aun cuando las situaciones están todas en nuestra contra. Y es allí donde esa fe es probada. Y ver este pasaje no simplemente podemos ver esa obra de fe, sino que podemos ver la humildad que tuvo este hombre. Muy pocas veces las personas se detienen a pensar con qué actitud o qué valor le debemos dar al Señor Jesucristo. Porque a veces por el hecho de que tenemos el privilegio de la oración, el privilegio de poder pedirle al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a veces creemos que tenemos que llegar a Él con exigencias, porque a veces nuestras actitudes se comportan como que si tuviésemos el derecho el derecho absoluto a que Dios tenga que hacer todo lo que nosotros queramos y de la forma y en el tiempo en que nosotros queramos, y resulta que no es así. Este hombre quizás sí tenía un estatus delante de Jesús humanamente hablando mayor, porque era un guardia, un centurión, un soldado del Imperio Romano, o sea, era alguien prestigioso, alguien reconocido. Pero ¿qué pasa? Él reconoce a Jesús
que como superior a él. ¿Por qué? Porque en este caso él sabía que con sus recursos humanos no podía solventar esa situación que estaba pasando su siervo. Y quizás era un siervo al que él le tenía mucho aprecio. Y en este momento de necesidad, ¿a quién acude? A aquel que puede sanar, a aquel que puede darnos lo que necesitamos. Y es allí donde no vale cargo. ¿Por qué? Porque él pudo haber llegado con exigencias delante de Jesús y decirle, mira, yo soy soldado, tienes que hacer esto porque mi estatus pues lo demanda. No, y no llegó con ese tipo de actitudes. Todo lo contrario, aún le dice, no soy digno ni de que entres en mi hogar, ni de que entres en mi casa. Y es allí donde podemos aprovechar al máximo nuestra relación con Dios cuando reconocemos que no merecemos nada. Y aquí vamos mucho más allá, vamos hacia nuestra naturaleza pecaminosa, esa vida que ha estado apartada de Dios, que ha estado separada de Él, y que para poder recibir los beneficios espirituales es necesario que primero reconozca que soy pecador, que mi vida ha estado separada, alejada del Señor y que necesito de Él y Él es mi Salvador. Pero para yo verlo a Él como mi Salvador, tengo que ver entonces también mi condición en primer lugar, de que debo arrepentirme. Y este hombre pudo reconocer a Jesús como el que iba a traer esa sanidad aún desde la distancia. Estamos hablando acerca de una historia, precisamente en el libro de Mateo, pues, en el cual resaltamos la vida del centurión frente a Jesús y la obra de sanidad que ocurrió a su siervo. Precisamente este pasaje, como decíamos, vemos un acto bastante maravilloso de humildad y de fe, porque este hombre muestra una actitud realmente humilde delante de la presencia de Jesús y reconoce el poder que él tiene para dar simplemente una palabra y desde la distancia poder a través de esa palabra sanar a su siervo. Vemos acá el poder de la empatía. Lo primero que resalta es que es un oficial de alto rango que se moviliza por un criado. En esa época los criados eran vistos como objetos, pero para este hombre su trabajador se ve que era importante. La verdadera autoridad se preocupa por el bienestar de los que están bajo su cargo. Esto también nos da una enseñanza acá. Ver cómo este hombre se preocupa por su siervo nos habla también de ser un buen amo, un buen jefe. Y vemos que el centurión también sabía que su rango militar no servía contra la enfermedad, pero tuvo la madurez de decir, aquí ya yo no soy el experto. ¿Quién es el experto en esta materia? Jesucristo. Y él entendía cómo funcionaba el mundo, porque él daba una orden y las cosas pasaban. Pero aplicó esa misma lógica a Jesús. No necesitaba rituales ni ver fuego del cielo, solo necesitaba la palabra de Jesús. Y como otro punto, también resaltante acá es la sorpresa de Dios. O sea, ver cómo Jesús expresa que es un pasaje que de las pocas veces que se menciona de esta forma, dice que Jesús se maravilló. Y no se maravilló por un templo de oro o por cualquier otra cosa de esta índole. No, se maravilló por la confianza de un soldado extranjero. Porque ni aun los de su propio pueblo, Israel, tenían una fe como la de este hombre que era desechado. ¿Por qué? Porque al ser parte de los soldados del Imperio Romano era detestable por el pueblo judío, pues al ser un gentil era visto como fuera del propósito de Dios. Pero vemos que aún así llegó Jesús a su encuentro. Hubo acá un encuentro de Jesús con este hombre y creo que a través de esta sanidad puedo yo decir que Dios también tocó la vida, el corazón de este hombre. Como texto que podemos compartir también relacionados a este pasaje para darle un poquito más de peso también a esta enseñanza, tenemos a Proverbios 15:33, el cual nos dice: el temor del Señor es instrucción de sabiduría y a la honra precede la humildad. Esto nos refuerza el por qué el centurión fue honrado. Este centurión fue honrado ¿en qué sentido? En el hecho de que teniendo aún
toda la autoridad terrenal por su cargo, él no miró eso, sino que miró su necesidad delante de aquel que podía hacer todo posible. Simplemente también vemos el hecho de cómo este hombre responde pues con esa humildad de aún decir: no soy digno de ti, no soy digno de que entres a mi casa, de ni siquiera eso. Y vemos que como parte de la sabiduría también de hombre y de esa amabilidad y respeto hacia la persona de Jesús, vemos cómo fue honrado al recibir lo que pedía pues. Vemos también el libro de los Salmos, en el capítulo 147, el verso 15 dice: Él envía su palabra a la tierra y su palabra corre velozmente. Esto nos refuerza la idea de que la palabra de Dios no tiene barreras de distancia. Y ciertamente este pasaje nos enseña algo, que aunque Jesús no estaba presente físicamente en donde se encontraba el siervo del centurión, vemos que Jesús, con simplemente decir la palabra, pudo decirle a este hombre: ve que lo que tú has solicitado ya está hecho. Y el libro de Lucas también nos muestra el resultado de que este hombre fue sanado pues en aquella misma hora. Y esto es maravilloso, porque ver las formas en las que Dios obra pues a través de la persona de Jesús es reconocer que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy también Jesús puede hacer obras maravillosas en la vida de quienes necesitamos una sanidad, en la vida de quienes necesitamos alguna provisión. Confiar en el Señor, que nuestra vida aún pueda gozarse en medio de las dificultades y tener plena confianza en que, aunque no veamos nada, Él está obrando. Vamos a llevar esta enseñanza también a una reflexión cotidiana. Vamos a llevar esto, por ejemplo, a nuestra oficina, a nuestra clínica o a nuestro hogar. A veces pensamos que para que algo cambie en nuestra vida necesitamos que ocurra un evento espectacular, que alguien nos visite o que nos pase algo extraordinario. Pero la moraleja del centurión es que la autoridad de la verdad no necesita presencia física, solo necesita tu confianza. Si hoy tienes un problema que parece una parálisis en tus finanzas, en una relación, en tu salud o en cualquier otro aspecto de tu vida, es necesario que no busques el control absoluto de esa situación, sino que busques la humildad de reconocer quién tiene la última palabra. Porque la fe más grande no es la que más grita, sino la que descansa en que si Dios lo dijo, ya está hecho. Y eso es lo importante acá, que usted crea en Jesús, que usted ponga su mirada en Él y confíe aunque sea difícil, aunque los pronósticos sean negativos, usted pueda ir contra todo pronóstico y decir: Señor, confío en tu palabra. Y esto va a determinar la forma en que podamos mirar las cosas, pues, en lo largo de nuestro recorrido como creyentes, porque no es la única situación que atravesamos, un simple momento pues en el cual fue resuelto y hasta allí no veremos más problemas. No, hay diversas situaciones que siempre van a aparecer pues en el recorrido de nuestra vida, pero ¿qué es lo importante? Que en cada circunstancia usted avanza. ¿Por qué? Porque usted confía en lo que Dios puede hacer y Dios va a responder, porque Él tiene cuidado de nosotros. Su palabra nos promete, tiene promesas maravillosas en el que Dios a sus hijos es fiel, no los abandona. Y podremos tener muchas aflicciones, pero dice que de todas ellas nos va a librar. Y eso es importante, que usted se apodere de esa palabra y con fe usted pueda accionar, no quedándose estancado, sino avanzando a pesar de todas las cosas. Entonces, este tema en este día ha sido maravilloso, ha sido una excelente reflexión devocional para nuestras vidas, porque es necesario de que confíes en la última palabra de Dios, que confíes en su verdad, porque esa verdad que está en Cristo Jesús es la que nos da la seguridad de mantenernos firmes y seguir adelante en cualquier circunstancia. Así que cerramos este tema entendiendo que la humildad no es debilidad, es la mayor muestra de inteligencia emocional y espiritual que existe. Así que te invito a que hagas conmigo esta oración para ir cerrando el programa del día de hoy. Que repitas conmigo: Señor, hoy te entrego el control,
Y gracias porque tu palabra tiene poder sobre cualquier circunstancia, sin importar las distancias. Ayúdanos a tener un corazón como el de aquel soldado, humilde para pedir ayuda y firme para creer en tu promesa. Amén. Así que gracias por acompañarme en estos minutos de reflexión y espero que este relato te acompañe en el resto de tu jornada y te dé la paz de saber que no tienes que cargarlo todo tú solo. Puedes descansar en el Señor. Soy tu querido hermano Juan González y nos escuchamos en la próxima entrega de este espacio.